¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bueno, seguimos con las enseñanzas de la saga Domina tu energía, que te hablo en varios de los volúmenes, te hablo del ego, creo recordar que en Tocar el cielo principalmente, pero también espiritualidad. En todos los volúmenes hablo porque dentro del desarrollo espiritual es importante entender bien el ego y entender todos los mecanismos de funcionamiento. Y hoy te quiero profundizar un poquito más en ello. En esta clase vamos a ver el ego, sus tres manifestaciones principales, es decir, de qué manera se construye esto que llamamos ego, para que puedas entender bien en qué funciona. Pero primero de todo, antes de empezar a ver esas tres manifestaciones que te digo, quiero que diferenciemos entre lo que es el ego dentro de la espiritualidad, ¿vale? Y fuera de ella, porque el concepto es diferente. Muchas personas confunden el ego ¿con qué? Con el egocentrismo. O también con el orgullo, ¿vale? Confunden el ego con eso. Y no, eso es simplemente una manera diferente de comportarse el ego. Pero el ego no es egocentrismo, el ego no es orgullo. Es una manera de comportarse del ego mental, ¿vale? Pero dentro de la espiritualidad, lo que le llamamos ego, dentro de la espiritualidad, que es la identificación con aquello que no soy. Es decir, en la espiritualidad entendemos que principalmente somos seres espirituales, es decir, somos esencia, pero en el día a día, en nuestra vida, nos identificamos con una serie de cosas que no somos. ¿Y qué serie de cosas nos identificamos que no somos? Porque somos seres espirituales viviendo una vida terrenal y nos identificamos tal con la vida terrenal que nos olvidamos de lo que somos. ¿Y qué somos? Somos esencia, ¿vale? Entonces, cuando no nos estamos identificando con esa esencia, nos identificamos con el ego. ¿Con qué tipo de ego? Con tres diferentes que te voy a comentar ahora. Pero también quiero en este previo que se entienda muy bien que el ego no lo tenemos que satanizar. Dentro de la espiritualidad hay gente que dice hay que disolver el ego. No, el ego lo necesitamos en el cuerpo físico, el ego lo necesitamos en esta vida terrenal tal como es el ego y como te voy a explicar en estas tres manifestaciones que vamos a ver. Muy bien, la primera de todas, entendiendo que el ego es la identificación con aquello que no somos, es decir, ¿qué somos? Esencia. ¿Qué somos? Ser, ¿vale? Eso es lo que somos. Pero nos identificamos en el día a día porque es necesario con aquello que no somos. Y uno de ellos, el primero, es el ego físico, ¿vale? Te voy a dar una conclusión muy clara para que entiendas que no somos nuestro cuerpo físico. ¿Verdad que tú no puedes decir yo no soy mi mano, o yo no soy mis pies, o yo no soy mi cabeza? No, tú eres más allá, la cabeza es una parte de tu cuerpo. Pues el cuerpo físico es una parte de lo que tú eres, de esencia. Pero tú no eres el cuerpo físico, eres mucho más allá del cuerpo físico. Entonces muchas veces nos identificamos con el cuerpo físico. Es lo que vemos, es lo que percibimos. Es necesario que nos identifiquemos con el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque si no nos identificáramos con el cuerpo físico, ni nos cuidaríamos o pasaríamos por al lado de una carretera y no miraríamos hacia los lados porque no me importa mi cuerpo, porque yo no soy mi cuerpo. No, en el mundo físico tienes que identificarte con tu cuerpo físico, pero estar lo suficientemente despierto para entender que no eres eso. Mira, si por ejemplo, más allá, uno puede decir yo soy mi cuerpo físico, pero es realmente lo que vemos, porque ¿qué es tu cuerpo físico? ¿O qué es el cuerpo de Javier? El cuerpo de Javier, lo que tú ahora estás viendo como Javier, es un conjunto de átomos, de partículas subatómicas que están vibrando a una determinada vibración que condensan y solidifican en un cuerpo físico, en lo que tú ves como un cuerpo físico. Pero definitivamente estamos claros que no somos el cuerpo físico porque cuando un día nos vamos, ese cuerpo físico se desintegra. Porque ¿qué es? Es un conjunto de átomos, es un conjunto de cosas que pertenecen a todo lo que tú eres, la esencia. Pero no eres únicamente tu cuerpo físico y muchas veces nos identificamos solamente con eso. Así que esa sería la primera manifestación del ego, el identificarte totalmente con tu cuerpo físico y estar dormido de tu cuerpo espiritual. Muy bien, vamos a la segunda manifestación del ego, la segunda forma en la que nos identificamos como si realmente fuéramos eso, y eso es una parte de nosotros solamente, que es el ego de la personalidad. El ego de la personalidad, ¿en qué consiste? Principalmente en dos cosas, en cómo tú te crees que eres, es decir, cómo te defines tú como persona, como ser humano, cómo te defines,
¿vale? O cómo te definen los otros, o cómo te has definido por la cultura, o cómo te has definido por la educación. Al final es un conjunto de creencias que te definen que tú eres de una manera determinada, ¿vale? Eso es el ego de la personalidad. Y luego también, aquí muy importante en la personalidad, el rol que ejercemos. O sea, yo ahora estoy ejerciendo el rol de creador de contenido, de formador, de maestro de Reiki, pero también hago el de hermano, el de hijo, el de amigo, etcétera. Es decir, tú en la sociedad tienes tu rol con tu trabajo, tienes tu rol como padre, como madre, como hijo, como amiga, ¿vale? Y ese rol eres tú. No, es una creación, el ego es una creación de personalidad que te han definido que tú seas un trabajador de esto. Imagínate, eres enfermera. ¿Tú eres enfermera? No, es el rol que estás haciendo, pero tú no eres enfermera, tú eres una esencia, tú eres un ser identificado ahora con el papel de enfermera o con cualquier otro papel que hagas en la sociedad, ¿vale? Es decir, ¿y hay algún problema en eso? No. Yo, por ejemplo, estoy en el rol de maestro de Reiki. ¿También hay algún problema porque esté en ese rol? No, simplemente entendiendo que Javier no es que sea un maestro de Reiki, sino que ejerce de maestro de Reiki, pero Javier es mucho más que eso, es un ser espiritual, ¿vale? Eso es igual que el nombre, ¿no? Javier. Yo me identifico con Javier, ¿por qué? Porque me pusieron ese nombre, pero si en lugar de Javier me hubieran puesto Pepe, me hubiera identificado con Pepe. ¿Qué quiere decir? ¿Que soy Javier o Pepe? No soy ninguna de las dos cosas, simplemente es una atribución a algo mucho más profundo de lo que soy, ¿vale? Así que, venga, vamos a ver la tercera manifestación del ego. Muy bien, y vamos a la tercera manifestación del ego, que es el ego que le llamo ego mental. ¿Qué es el ego mental? Básicamente el parloteo que tenemos aquí dentro, los pensamientos, que lo que constantemente nos está viniendo a la cabeza. Hay muchas personas que dicen, Javier, ¿cómo puedo hacer para pensar menos o para dejar de pensar? Vamos a ver, el pensar no es algo malo, el pensar es un poder de la mente. Gracias a que pensamos, los seres humanos hemos evolucionado hasta donde hemos evolucionado. Es decir, no hay ningún problema con el pensar, no hay ningún problema con los pensamientos. Sí que hay que intentar de educar a nuestra mente para que los pensamientos sean lo más positivos y con una alta vibración, más que pensamientos con baja vibración, ¿no? Pero a partir de ahí, el problema no está en los pensamientos, el problema que está en la identificación con los pensamientos, que eso es el ego mental. Es decir, tú puedes pensar una serie de cosas, pero tú no eres eso, ¿vale? Simplemente estás pensando eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa a una persona cuando entra en depresión? ¿Qué pasa cuando una persona entra en ansiedad? ¿Qué pasa cuando una persona está sufriendo mal? Que se identifica totalmente con lo que hay entre aquí y aquí. Se identifica tanto con esto que se convierten en uno. Es decir, el ego mental, digamos, casi posee a la esencia queda prácticamente dormida y el ego toma el poder de esa personalidad, de ese conjunto, ¿no? Y eso es lo que genera el sufrimiento. Por eso yo enseño mucho, tanto en Domina tu Energía como en mis formaciones, en todo, enseño a cómo meditar, ¿para qué? Para simplemente observar el pensamiento. En el momento que tú el pensamiento lo ves, lo observas, ya hay una separación entre tú y el pensamiento. Y en el momento que hay una separación entre tú y el pensamiento, en esa separación emerge la esencia, ¿vale? Súper importante, no pensar, es que no tengo que pensar, lo que sí tienes que hacer es intentar, como te digo, o sea, leer cosas positivas, empaparte de cosas positivas para que tus pensamientos sean lo más positivos que negativos. Pero algunas veces, ¿qué te va a pasar también? Que en el cerebro, en la mente, más que en el cerebro, tenemos lo que se llama basura mental. ¿Basura mental qué es? Pues esos pensamientos limitantes que, en cierto modo, nos dicen o yo no podré, o piensas en negativo en una cosa o en otra. Depende qué tipo de personas, como se hayan trabajado, tienen más basura mental que otras, pero en mayor o menor medida todos los seres humanos tenemos algo de basura mental. Entonces, cuando a mí me viene esa basura mental que a veces me viene, lo que hago es simplemente observarla. ¿Por qué? Porque si la observo, ya no estoy identificado con el ego mental, ¿sí? En el momento que lo observas estás creando una separación, entonces no hay una identificación, ¿vale? Así que esta sería la tercera manera de identificarse, que es el ego mental. O sea, hemos visto, resumiendo, chicos, chicas, podéis hacer ahí cualquier pregunta que queráis y os la voy a responder, tanto si estás ahora en el estreno del vídeo como si ves luego la grabación, sobre este tema que te pueda resolver. Sabes que tanto en mis libros como en mis formaciones también
profundizamos en ello y sobre todo practicamos mucho para que podamos crear esa separación. Pero hemos visto que el ego lo manifestamos como el ego físico, que es el que se identifica con nuestro cuerpo. Luego hemos visto el ego de personalidad, que es cómo tú te sientes o cómo tú te crees que eres y el rol que estás haciendo en la sociedad. Y luego hemos visto el ego mental, que es la identificación con nuestros pensamientos y con el parloteo mental. En el momento que empiezas a profundizar en tu práctica, empiezas a desidentificarte con todo esto. No quiere decir que vas a dejar de utilizar. Por eso te decía al principio que el ego no es algo que tengamos que disolver. ¿Por qué? Porque el ego es lo que nos hace también que nos identifiquemos con nuestro cuerpo físico, y eso está bien, siempre y cuando nos demos cuenta de que no somos eso, sino simplemente es una manifestación, una parte nuestra. Igual con la personalidad, igual con el mental. ¿Y qué cosas en común tienen, ya para ir terminando esta clase, cualquier manifestación del ego? ¿Qué cosas en común tienen? Que crean una separación, ¿vale? Normalmente el ego crea una separación entre tú y todo lo demás, ¿vale? Es decir, tiene una raíz muy fuerte en el yo, mi cuerpo físico, mi mente, mis pensamientos, mi rol. Fíjate, otra manifestación del ego, mi mujer, mi hermana, mi padre, es muy posesivo. El yo sabe mucho de posesión, ¿vale? El ego sabe mucho de posesión, de identificación y de posesión. En cambio, la esencia, el ser, es todo lo contrario. Es unión y no posesión. No tengo nada, no, vine sin nada y me iré sin nada. Nada es mío, sino todo el del universo, todo el de la divinidad. Así que bueno, espero que te haya gustado. Por ahí te voy a dejar el enlace para que puedas seguir aprendiendo conmigo. Y bueno, cualquier comentario, cualquier consulta, déjala y las voy a mirar todas personalmente. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un fuerte abrazo.